Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la sexta entrega de la serie Peligros para no cumplir la visión divina para un varón. Peligros para no cumplir la visión divina para un varón. Y hoy continuaremos apreciando cómo se engañó Salomón mediante su intelecto. Sabemos que comenzó a coquetear con el mundo. Veremos cómo se desvanecieron sus ideas brillantes, cual luces de neón al final de un espectáculo. Y él se vio sumido en confusión de pensamiento que incidió en su desesperación, en su catástrofe espiritual y ministerial, y con esto desdibujó su legado a su familia y a la congregación de Israel. Ya en épocas como predicador, él nos enseña de este y muchos más temas que él pasó. Aprendamos, hermanos, humildemente, para no recorrer su camino maldito. Sí, como usted ha escuchado, maldito, pues se volvió adorador de demonios. No olvidemos, el panteón griego reconoce a Atenea como la diosa de la técnica y de la sabiduría. Los romanos le dieron el nombre de Minerva, nombre varonil los egipcios, Top. Todos ellos adoraban a dioses antiguos que sabemos que eran demonios. En concordancia diré que todo creyente que dé loor a su intelecto sobre la palabra de Yahvé, que está recopilada en las Escrituras, sin importar su rango en su congregación, no podría afirmar que está adorando al Padre Celestial. Cuando esto llega a ocurrirle a un verdadero creyente, hermano, no es raro que el desánimo y la depresión se vuelva casi normal en su vida. ¿Por qué? Porque el que le da loor a sus ideas comienza a orar de acuerdo a sus ideas y comienza a dejar lo que dice la palabra del Señor y comienza el estrés, comienza la desesperación, comienza a aborrecer su trabajo, a aborrecer su familia, a aborrecer la congregación. Salomón escribió así: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esto está en el versículo 17. Y con ello, en su etapa oscura, comenzó a descuidar a quienes él tenía que cuidar. Así de simple. Ya hemos dicho, la sabiduría y todos los agregados que le entregó Yahvé estuvieron en función de que cumpla majestuosamente su trabajo de guiar, juzgar, ser ejemplo del pueblo de Israel, aquí incluido su entorno familiar. El rastro escritural nos indica que le pesó en demasía vivir a los pies del Altísimo. Dije que su intelecto le engañó, porque es la verdad, hermanos míos. Su intelecto le engañó. Salomón, como a todo creyente bien formado en las Escrituras, se le ordenó que se esfuerce y sea valiente. ¿En qué? En cumplir las indicaciones divinas. Que cual corcel de guerra, Proverbios capítulo 21, versículo 31, debería alistarse para las batallas, para la gloria y la honra de Dios, confiando que el Altísimo siempre tiene las riendas del resultado futuro, pues Él todo lo domina. Salmos capítulo 103, versículo 19. También se le enseñó que nada escapa a su perfecta voluntad, que toda la creación, escúcheme ya, toda la creación es barro en sus manos. ¿Ya? Isaías capítulo 45, versículo del 7 al 9. A todos, escuchen, a todos de acuerdo a sus perfectos planes, les da, les quita, a justos e injustos, a necios y a sabios. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 45. La pregunta sería, ¿por qué
tenemos que desesperarnos por el mañana. Si el mañana no es mío, el mañana le corresponde a Dios. De ahí que nos dice, ¿no?, que cada día trae su propio afán, pero ¿saben lo hermoso de Dios? Que cada día trae su propia alegría. Pero a veces por estar fijándose en el futuro, perdemos la alegría del hoy. Repito, hermanos míos, no dejemos que nuestro intelecto nos haga dudar de las cosas eternas del reino, de la provisión divina para el hoy y para el mañana. Salomón se engañó con su filosofar. Llegó a la desesperanza, perdió su objetividad, tomó decisiones innobles. Y nosotros debemos aprender de su vida, porque ese es un mandato bíblico. En Romanos capítulo 15, versículo 4 dice así: las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Aprendamos de Salomón antes de entrar al cuerpo de esta enseñanza. Vuelvo a repetir y grábeselo en su mente y en su corazón. Aprendamos de Salomón para no recorrer ese maldito camino de su etapa oscura. Eclesiastés capítulo 2, versículo 25. Como espero que casi todos lo tengan, pónganse de pie, por favor, para, claro, si es que ya lo ubicó, ¿no?, si recién ha llegado al culto, ¿no? Eclesiastés capítulo 2, versículo 25. Eclesiastés capítulo 2, versículo 25. La palabra del Señor dice así: porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? A la voz de tres, todos juntos. 1, 2, 3. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Incline su rostro. Permítame dirigirle en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, Señor, mis hermanos aquí reunidos y su predicador, todos comprendemos que no existe hombre digno de predicar y enseñar su evangelio. Señor, pero si usted me ha abierto hoy la oportunidad, háblenos, Señor Yahvé. Permita que mediante el trabajo que he preparado, sus verdades golpeen nuestro intelecto, Señor, para que nos ayude a no recorrer esos caminos oscuros que recorrió el rey Salomón. Ayúdenos, papito lindo, porque estamos dispuestos a escuchar su voz, como una brisa suave o como usted decida, como una tormenta, Señor, que arrasará todo lo que tenemos en nuestra mente. Ayúdenos, papito lindo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, este dicho que hemos tenido por lectura bíblica, en Eclesiastés 2:25, es un dicho que encierra una responsabilidad de quien desea gozar de los placeres de la vida. A simple vista, solamente a simple vista, cuando se nos entra por filosofar, aparentemente aquí vemos dos opciones: la descripción de quien sabe hacer bien las cosas para su propio beneficio, o simplemente la descripción de una persona que cree saber lo que le es mejor para él mismo. Pero esto es filosofía, ¿ya? ¿Saben por qué? Porque cuando uno va al original se da cuenta que no hay dos posibilidades, ¿ya? Solamente se está refiriendo a quien haciendo bien las cosas, está procediendo a hacer estas realidades. ¿Por qué? Porque si respetamos el contexto, conectado con el versículo 24, que le antecede, estipula que ese comer, ese beber, que no solamente se refiere a estas actuaciones de comer y beber, algo fisiológico, ¿ya? No solamente ese comer y ese beber, es de la mano de Dios.
Por tanto, la figura literaria es que son placeres sin dolo y que no son pecaminosos. Placeres que son sin dolo y que no son pecaminosos porque vienen de las manos de Dios. Ahora, también leemos, ¿quién se cuidará? El vocablo que nuestra Reina Valera leemos, cuidará, es la raíz primaria del hebreo huch, que castizamente significa apresurarse. O sea, un estar ansioso con emoción y alegría que no solamente se puede interpretar, repito, cuidará, también podría interpretarse como apresurarse, avanzar con diligencia, ir prontamente. De hecho, una aplicación correcta y no exagerada sería todo que se apresura a todo aquello que le causa alegría, a todo aquello que le causa emoción. Pero repito una vez más, conectado con el versículo 24, significa que estas cosas, estas actitudes que él toma, vienen de la mano de Dios. O sea, placeres sin dolo, no pecaminosos, y Dios entrega a todos nosotros momentos gratos de alegría, sean creyentes o sean incrédulos, de sano placer, porque esto también es parte del plan original para con nosotros. Los israelitas tributarios del temor de Jehová, el respeto reverente a las Escrituras, sabían de esto. Los levitas que criaron a Salomón, los ancianos de Israel, respiraban sabiendo que la vida misma traía afán, ¿no? O Job capítulo 5, versículo 7. Pero a su vez, ellos también habían aprendido, mediante las Escrituras, que, escúcheme, había provisión cotidiana de alegría. Así se entiende al leer, por ejemplo, Salmos capítulo 118, versículo 24. Escuche, este es el día que hizo Jehová, y todos los días los ha hecho Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Impensable que el sabio de Israel, Salomón, no supiera de todo esto, pero en su etapa oscura decidió que estas alegrías sin dolo y no pecaminosas no era suficiente para él. Era muy poco. Y qué pena, ¿no? Dejar lo bueno y sano para estar alegres y satisfechos por elegir lo malo y pecaminoso. Pero le doy una noticia. Todos ustedes y el que está predicando somos así. Corremos al pecado. Y lo que nos pone un paralelo es la sempiterna educación de la palabra de Dios que activa la fe, ¿ya? Y nos hace usar las virtudes de aquel que murió en la cruz. Leamos Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías. Con ritmo ese celular, está bien, ¿no? A ver si lo apagan, por favor. Isaías 61, 10. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Hermanos, en este versículo, ya, dice, en gran manera me gozaré. Mi alma se alegrará en Dios. Y a continuación da a entender todas las cosas maravillosas que Dios hace por él. Ahora, aquí específicamente habla de la salvación, pero pregunto, ¿no es una cosa maravillosa que Dios nos haya dado la posibilidad de reír, sonreír, de poder gozarnos con paz, armonía, sin dolo y con cosas no pecaminosas? Hermanos, escúcheme. Sin importar las circunstancias adversas
el énfasis educativo israelita y que debemos continuarlo de la iglesia es confiar en la divina providencia, en el gobierno de Dios para nuestro destino. En el caso de él, de Salomón, él tendría que confiar en el gobierno de Dios para su destino, para el destino de Israel. Pero repito, su intelecto le jugó el mal. Filosofó en su etapa oscura y desconfió de la perfecta providencia divina. Ahora, esta es figura literaria, ¿ya? Él buscó beber, él buscó tomar, él buscó comer, él buscó alegrarse a su manera, no como a la manera que Dios le agrada. Ya sabemos, desechó el placer de cuidar, de reinar, de ayudar, de alegrarse según patrones divinos. Y esto lo volvemos a recordar al volver a leer nuevamente Eclesiastés capítulo 2, versículo 18 en su primera parte. Dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Salomón, al volverse un sin medida, dio pasos nada sabios en muchos campos. Uno fue su filosofar, y de hecho esta filosofía de la cual se apropió, desechando la palabra del Señor, ya guió, influenció sus acciones cotidianas, porque de lo que tenemos en el corazón sacamos para los conflictos o las situaciones de nuestro cotidiano andar. Y vamos a dividir esta exposición en dos puntos. El punto número 1 es una forma perniciosa de influenciar a los demás. No se olviden que el peligro aquí es dejar de lado la provisión que Dios tiene para el mañana, ¿ya? Para el mañana. Y no se olviden, hermanos míos, que yo soy agente del mañana de muchos. ¿Estoy siendo claro? Yo como pastor soy agente del mañana de muchos. Usted como padre de familia es agente del mañana de muchos. Usted como maestro o como creyente es agente del mañana de muchos. El primer punto, una forma perniciosa de influenciar a los demás. En la segunda parte del versículo 18, ¿ya? Eclesiastés capítulo 2, versículo 18, lo tiene, pero todavía no lo lea. Dice, aquí nos entera de ese razonar incoherente con alguien de su estirpe. ¿Por qué digo alguien de su estirpe? Porque era un sabio de Israel. O sea, era un maestro de Israel, ¿no? Que se suponía que confiaba en Yahvé de los ejércitos. Lo leeré completo para que no se pierda el sentido. O sea, voy a leer todo el versículo 18. Dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, subraye, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Por favor, escúcheme. Escuche. ¿Saben lo que está diciendo este hombre? Es más o menos algo así como molestarse por el hecho de que alguien en el futuro va a recoger su trabajo. O sea, más o menos, que yo me moleste, porque todo lo que yo me esfuerce, algún día lo va a recoger otro en esta congregación. ¿No es acaso ese un pensamiento sumamente carnal, egoísta, decadente, sin medida, sin sentido con lo eterno? ¿Ya? Porque al final de la jornada, Dios pone y saca, quita y entrega. Dios pone y saca autoridades, ¿ya? Dios quita y entrega fortunas, ¿ya? Dios quita y entrega la vida, ¿ya? Y esto va a suceder estando presente, o sea, en mi hoy, o yo estando ausente en mi mañana, pues toda la creación siempre ha sido y será administrada por Dios. Ante nadie Dios ha perdido la soberanía. Con sumo respeto, el mañana es de Dios. El hoy es mío. Y no es mío completo.
pero estoy encuadrando la cosa que yo tengo que esforzarme en mi hoy, porque el mañana lo va a decidir Dios. Como ya expresé, a nosotros sirvientes del Altísimo, como soldados de sus escuadrones en este mundo, nos corresponde esforzarnos y ser valientes, cumpliendo las indicaciones escriturales y dejar el desenlace de nuestras batallas a Dios. El quién vendrá y el quién vendrá después de mí es algo como decirnos, ¿no? ¿Qué tengo yo tengo que ver en eso, hermanos míos? ¿Acaso de mí depende el futuro? Porque la verdad es que Dios dispondrá. Él va a poner, o digamos, cuando yo me retire de esta iglesia, o cuando yo me retire de este mundo y deje mi familia, Él tiene el control, porque nunca nada ha escapado de Él. Y sus planes de bien y bienestar no va a cambiar. Y yo tengo que tener fe y esperanza que yo soy ave de paso y que el pensamiento de Dios para esta congregación no va a cambiar porque yo me voy. Porque yo soy un siervo más. La obra es de Dios. Mi familia es de Dios. Pero sabemos, hermanos míos, que todos vamos a pasar por el horno de la aflicción. Isaías capítulo 48, versículos, no lo busques, sino que ahí se fundamenta esto. Pero por ello, aborrecer mi trabajo pastoral, dudar de un futuro mejor, enojarme o resentirme con cosas del futuro que yo no puedo manejar, no es como un engreimiento, como perder el piso de quién soy yo, ¿no? Locura intelectual y de la mala, ¿ya? Porque nada de lo que ostento, ni nada de lo que obtengo es mío, pues todo es de Dios. Todo es de Dios. En mi hoy me permite administrar lo que los demás aprecian con lógica y dice, eso es de Ricardo. Pero un ferviente creyente sabe que no es así. Todo es de Dios y debemos vivir en el hoy para su gloria y su honra, dejando que Él decida o permita quién va a ministrar lo mío en el mañana. Y no me toca más. El quién administrará mañana una empresa, la familia, la guerra que yo regento, puede y debe ser una sana preocupación, mas no un pensamiento obsesivo, porque si esto ocurre, téngalo por seguro, nos va a orillar a garrafales equivocaciones en el hoy, y el pesimismo va a ganar mi ser, y probablemente me va a orillar a tirar la toalla en los planes que Dios me reveló en un momento. Hermanos, hay muchos que por el mañana abandonan su familia. Hay muchos que por el mañana abandonan la congregación porque no capturan los planes de bienestar. Por ejemplo, Dios quiera que nunca me suceda, pero si merezco ser disciplinado, ¿ya? Si merezco ser disciplinado, mi disciplina es en el hoy. ¿Y saben por qué? Porque Dios me tiene un plan de bendición en el mañana. Pero si yo rehuyo ser disciplinado, es porque no confío que los planes de Dios son de bienestar, pero requiere que yo siga en sus benditos y perfectos planes que algún día me reveló. En este caso, ¿cuáles son los planes que Él me reveló a mí? Me dijo: Ricardo, acepta ser pastor de esa congregación y pórtate bien en el hoy. Y si hay algún problema en el hoy, acepta las consecuencias, porque el mañana para ti sigue siendo glorioso. ¿El quién administrará mañana? Mi empresa, mi familia, mi grey, no debe ser un pensamiento obsesivo.
porque me va a llevar a garrafales equivocaciones. Y en el mismo tenor, ¿para qué me esfuerzo si mañana llegará un necio a recoger sin haber sembrado? Hermano, es un pensamiento ocioso, ¿no? Y decadente, ¿no? Y probablemente, si dicho conflicto se afianza y permanece demasiado tiempo en mí, o en cualquiera que le suceda esto, como le sucedió a Salomón, lo va a llevar a la desesperanza y a cuestionar los planes providenciales del Señor. Ahora, en el versículo 19, Salomón da un paso más al despelote, ¿ya? ¿Cuál es el despelote intelectual, filosofar de él? Leámoslo, por favor. Dice, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Óigame, este es un despelote, ¿ya? ¿Saben por qué? Porque si consideramos que es el rey de Israel, se supone que él tiene que tener fe y esperanza en el futuro nacional, ¿no? Y también él tiene que considerar que de esa persona que está hablando es su heredero, ¿no? Porque un heredero de su sangre, un hijo de su estirpe, iba a tener que dirigir la nación de Israel. Parte de su trabajo debajo del sol, como parte del trabajo de cualquier padre debajo del sol, como parte de cualquier ministro debajo del sol, ¿ya? Es marcar sendero a seguir en campos puntuales. En el caso de él como rey de Israel, correctamente demarcados en Deuteronomio capítulo 17, versículo del 16 al 18. Búsquelo, por favor. Él no solamente tenía que cumplir, sino que tenía que ser un ejemplo para su hijo, ¿no? Parece que él está diciendo, ¿y si un necio gobernará? ¿Y si un necio? Está hablando de su hijo, ¿no? Y en sí, yo no tengo la culpa que mi hijo sea necio y yo no tengo el 100% de ¿cómo se llama esto? De panadería, de decir, mi hijo es sabio por mí. Será su propio camino, pero yo tengo un trabajo que hacer. ¿Y cuál es? Demostrarle el sendero que debería recorrer, ¿no? Deuteronomio, sin perder Eclesiastés, por favor. Deuteronomio, capítulo 17. ¿Lo tiene, hermano? Ya, pongo un separador ahí nomás. Esto que vamos a leer, ¿ya? Es lo mismo para el hoy, ¿ya? Y se sintetiza en esforzarnos y ser valientes, pero en poner en obra las indicaciones de Dios, ¿ya? Vuelvo a repetir, escúchenme porque esto es muy importante. La Biblia no dice que seas valiente y te esfuerces por el problema que hay enfrente, ¿ya? Porque el problema puede superarte, ¿ya? La Biblia nos dice que nos esforcemos y seamos valientes en poner en obra lo que dice la palabra del Señor ante ese problema que puede surgir. En este caso, las tentaciones que van a surgir a cualquier rey, ¿no? Ya. Entonces, busquemos versículo 17. Capítulo 17, versículo 16. Permítame leerlo. Dice, pero no aumentará para sí caballos, ¿está bien? Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Es un camino maldito. El versículo 16, escuche, ya no lea. O sea, lo que le está diciendo en síntesis, no empeñes tu primogenitura al mundo por tener una mejor posición para para la batalla. O sea, intercambiar mi primogenitura por caballos de batalla. ¿Ya? O sea, voy a dar un ejemplo práctico. ¿Ya? Quiero triunfar en una empresa. Y el dueño me dice, Ricardo, yo he visto que tú eres un hombre que puede ser el administrador general, sí, pero necesito que me informes todo lo que hacen ellos, o sea, algo que es incorrecto, inmoral, ¿ya? Quiero que abra sus roperos y vea lo que guardan, quiero que... Ok, yo voy a progresar así, con esos caballos de batalla que me está dando ese hombre.
no puedo vender mi primogenitura, porque eso sería regresar al mundo, ¿no? Pero le sigue hablando, ¿no? O sea, con los recursos del mundo no se progresa. Claro, si usted quiere progrese. Si usted quiere robe la balanza, hágalo, ¿no? Si usted quiere, pues, bueno, de repente una chica millonaria que le quiere dar bola a un hombre millonario, hágalo. Pero esa no es la forma correcta. Esa no es la forma correcta, ¿no? ¿No? ¿Qué más le dice? Versículo 17 en su primera parte. Dice, ni tomarás para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Lo segundo que le tiene que decir que él tiene que hacer y ser ejemplo es no alejarse, para todos los reyes de Israel, no alejarse de la visión primígena del matrimonio, un hombre y una mujer. Ya. Y si es soltero, que quiere demostrar a los demás cómo es, no vivir para muchas mujeres. Esperar el momento oportuno para tomar relación con una sola mujer. Ese es lo que Dios le decía a esos reyes. Pero sabemos lo que hizo Salomón, ¿no? Como hicieron muchos reyes israelitas, ¿no? Influenciados por la vida de los reyes de Oriente, tuvieron varias mujeres. Verso 19. A ver, no, perdónenme, a ver, ya, verso 18. Le dice, y cuando se sienta sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. O sea, le dice, no permita que las indicaciones originales sean olvidados, por lo contrario, tenlas tú y entrégase a los levitas para que puedan ser repetidas los educandos. O sea, preocuparse porque la palabra del Señor, las indicaciones del Señor de santidad, misericordia y orden no desaparezcan, continúen. Y lo cuarto, versículo 19, le dice, y las tendrás consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos en obra. Lo cuarto, le dice, escúcheme, ¿ya? Lo que siempre le digo, no dejen de leer las Escrituras, no dejen de practicarlas, porque en el hoy nos preparamos para el conflicto del mañana. Pero no solamente eso, ¿no? Porque en el hoy, dejamos herencia para los que vendrán mañana. Verso 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, mi hoy, ni se aparte del mandamiento a diestra y siniestra, mi hoy, el mañana, a fin de que prolongue su día de su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Es claro, no, hermanos míos? El mañana se forja en el hoy. El mañana, pío, misericordioso en orden, se forja en el hoy. Pero ¿saben qué? Hay mucho de nosotros, nos pesa alegrarnos y gozarnos en ser valientes, ¿ya? Y responsables, esforzarnos en poner en obra la palabra de Dios. Hoy sabemos que casi nada de esto lo cumplió Salomón. Y no hay que ser un gurú para afirmar que su mal ejemplo influenció para mal y las consecuencias se vieron en la historia de su heredero. Padres de familia. Las palabras se las lleva el viento. Lo que queda es el ejemplo de vida que le damos. ¿Ya? Él fue un sin medida y la fregó con su heredero y con todo el reino de Israel. No solamente terminaron divididos, sino que la fortuna, la hacienda familiar y del reino
terminó en poder de pueblos extraños, necios ante la palabra del Señor. Él contribuyó en su hoy sin medida, porque decidió cuidar, reinar, divertirse como él creía conveniente, dejando de convidar a la palabra del Señor, y lo único que logró fue hecatombe en su casa y hecatombe en la nación de Israel. En su hoy sin medida, desgració el mañana de muchos. El énfasis educativo siempre fue y va a ser lo mismo. Esforcémonos en el hoy para dar armas a los que vienen en el mañana. ¿Ya? Escuchen, no lo busquen. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Enseña al niño el camino, esfuérzate en el hoy, en que debe andar, esfuérzate en el hoy, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Armas para el mañana. Ahora le voy a leer Proverbios capítulo 29, versículo 17. Corrige a tu hijo en el hoy, y te dará descanso, y te dará deleite a tu alma. ¿Cuándo? En el mañana. Porque en el hoy, métele su chiquita a tu hijo, y va a decir, mi papá es malo. Pero cuando pase el tiempo, y él comprenda que esa corrección lo formó, ¿ya? La alegría, el bienestar, es en el mañana. Porque no conozco un padre que le levante la mano a su hijo para castigarlo y en algo no se rompa su corazón. La alegría no es para el hoy, la alegría es para el mañana. A un hijo, hermanos míos, no solamente se le enseña, no solamente se le encamina con la ciencia escritural, sino con ejemplo de vida. Al respecto, el octogenario pastor norteamericano Charles Swindoll expresó lo siguiente: cada día de nuestra vida hacemos depósitos en los bancos de memoria de nuestros hijos. Digo, alimentar las emociones de nuestros hijos no basta. Además, tienen que apreciar que somos verdaderos siervos del Señor, no perfectos, pues ninguno de nosotros lo es, pero sí tienen que ver que verdaderamente somos tributarios de la fe y la práctica de Cristo. Hermano, es el mejor legado que le podemos dar. No es la plata ni el oro, no son simples risas y sonrisas y paseos. Llego a la casa y ¡ay, juego con mi hijo! Yo soy buen padre, sí, yo soy buen padre. Eso no es suficiente, hermano. ¿Y saben por qué? Porque también te va a ver llorar. Y también te va a ver sufrir. Y vas a cargar ese corazón de ese niño. ¿O no? Mis hijos me han visto reír y me han visto llorar. Y eso no es suficiente. Porque no es suficiente, hermanos míos, darles comer bien, de vestir bien. Ténganlo por seguro. El kit del asunto para prepararlos para el mañana no solamente está en llenar su tanque emotivo, sino ellos tienen que apreciar en quién nosotros hemos creído y tiene que ser visible para ellos cómo renovamos nuestro depósito como las águilas. Mis hijos tienen que comprender que el orar para mí es el sitio donde voy cuando algo aflige mi alma. Mis hijos tienen que ver que yo estudio y medito en la palabra del Señor. Y mis hijos tienen que ver cómo me humillo y pido perdón cuando la embarro. Un reputado psicólogo suizo, ya muerto en 1961, así que no trae a colación de decir su nombre, pero sobre este espinoso asunto se expresó así: los niños son educados por lo que el adulto es y no por su charla. Y tengámoslo por seguro, yo lo agrego, ¿ya? Seguro, el valor del ejemplo golpea la psiquis no solamente del niño, no solamente del adolescente, no solamente del joven, no solamente del cónyuge que vive en nuestro hogar, y lo golpea para bien o para mal. Con respecto de Salomón, repito, y no, irónicamente, él contribuyó grandemente a que extraños
que no tenían en cuenta de Dios, terminen administrando la riqueza de su familia y la riqueza de Israel. ¿Y quién fue? Nabucodonosor, soberano de Babilonia. O sea, él dijo, ¿no? ¿Para qué me esfuerzo si necios vendrán después de mí? Claro, pues, él dio mala influencia, se quemó el reino, y eso que se cumplió fue a mérito del mal ejemplo que él empezó en Israel. ¿Ya? El mañana le corresponde a Dios. Nuestro trabajo debajo del sol en nuestro hoy es obedecerle y contribuir a la educación de los que nos van a suceder en el mañana, porque quien hace mal las cosas en el hoy hace peligrar el mañana. Quien hace mal las cosas en el hoy hace peligrar el mañana. En su hoy, hermanos, de usted y mi persona, afectamos nuestra propia estabilidad emotiva, incluso para dormir, ¿ya? Porque si alguien es creyente, yo no creo que pueda dormir bien después de haber hecho sus barrazadas, ¿no? Incluso el incrédulo, ¿no? ¿Saben usted cómo se da cuenta que una persona es delincuente? Cuando está en un tono, ¿sabe? Está todo el mundo, todo el mundo vacilando, ¿no? Y suena la sirena. El hombre se pone mosca, la chica también se pone mosca. Sin roche se va al baño, se va, ya, algo tiene. ¿Saben por qué? Porque la mente no te deja en paz. ¿Ya? Y eso también ocurre en los sueños. ¿Ya? Eclesiastés, capítulo 2, versículo 23. Regresemos nuevamente. Eso le ocurrió a Salomón y no puede suceder a muchos de nosotros, ¿no? A veces se da cuenta cuando mete algo, hace algo que está mal. Usted se da cuenta que está mal y no puede dormir. ¿Ya? Dice, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Está relatando su etapa oscura, ¿no? Aún de noche su corazón no reposa. De hecho, ¿no? Quiere decir que no podía dormir en paz. Así terminó el hombre súper bendecido por Dios. Dios permitirá, hermanos míos, si somos sus hijos, escúchenme, ¿ya? De seguro que tengamos temblores, terremotos, maremotos en nuestra vida para que regresemos al camino correcto. ¿Ya? No rete a Dios. No de cosas contra Dios. Él puede hacer como crea conveniente. Repito, hermanos míos, lo que pasa en el mañana no es de mi incumbencia. No debe ocupar demasiado tiempo de meditación, si no voy a llegar a la angustia. Eclesiastés capítulo 2, versículo 21. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombres que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. O sea, no le digo, ya es el despelote, ¿no? Ya es el despelote. Claro, pues, si yo trabajo en algo, mi hijo no ha trabajado en eso, y eso le va a molestar a mi corazón, ¿no? ¿Le va a molestar eso a mi corazón? Cada día trae su propio afán y su propia alegría. Salomón bajó los brazos, buscó su realización personal bajo patrones del mundo y al paso del tiempo continuó sembrando terremotos para su nación. Ya en su época de predicador nos relata este camino descendente que inició con su engreído pensar, ¿ya? Porque yo tengo la sensación que Salomón se creyó que era favorito de Dios, ¿no? Así como le pasó a Sansón, ¿no? El hombre más fuerte, el engreído de Dios. El hombre más inteligente, pues, ¿no? El engreído de Dios. Supongo, ¿no? Fue un engreimiento que él tuvo. Perdió las nociones, hermano. Escúchenme. Dios a usted si le ha dado mucho, mucho le va a exigir. Porque ante Dios no hay ni un favorito. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 20.
Volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo y que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Hermanos, ¿saben cuál es el motivo que Salomón nos cuenta toda esta parte oscura? Simple, para que no recorramos estos caminos malditos. Ahora, usted dirá, ¿pero por qué habla así el pastor? Maldito sí, porque terminó adorando a un montón de demonios, ¿no? Ahora, entremos al segundo punto. Una forma saludable de influenciar a los demás. Una forma saludable de influenciar a los demás. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 24. No olvides, hermanos míos, que él escribe todo esto en su época de predicador, ¿ya? Y por parte relata su pasado y también habla de las cosas correctas, como corresponde a todo predicador, pues, ¿no? No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Ya hemos tratado este versículo, ¿no? Dijimos que en este contexto, alegrarse, satisfacerse de placeres, sin dolo, ni hechura pecaminosa, porque vienen de las manos de Dios, ¿no? O sea, y la verdad es así, hermanos míos. Todo no es trabajo, ¿ya? Hay que encontrar momentos y actividades amenas que alimenten nuestro ser, en nuestra casa y en nuestra congregación. Hermanos, no hay nada de malo de estar en la mesa con la familia, ¿no? No es malo, es maravilloso, ¿no? Con los amigos, ¿no? Con un grupo de creyentes alegres y en armonía, ¿no? Salmo 133, versículo 1. E incluso con incrédulos, ¿no? Pero demostrando nuestra primogenitura, ¿no? Esto también es parte de la visión divina para nosotros debajo del sol. Jugar, cochinear, matarnos de risa, ¿no? Afanarnos sanamente, o sea, preocuparnos, sudar por cumplir las responsabilidades en el hoy. Intelectualmente, hermanos, qué agradable es leer un buen libro, ¿no? Y que los míos aprecien mi sonrisa, mi sano rubor. Por ejemplo, cómo le brillan los ojos a un padre matemático a repasar nuevamente el teorema que va a enseñar. Lo ha estudiado como 50 veces, pero cada vez que ve el teorema, se maravilla y sus ojos le brillan, ¿no? Más ejemplos, ¿no? Qué interesante, noten lo absorto que alguien está y que te pregunten, papito, ¿qué es lo que lees, no? Y por ejemplo, si estás leyendo las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Y que te digan, ¿qué es lo que lees? Y le digan, ¿no? Me hace recordar la mirada de tu madre. A ver, ¿qué estás leyendo? Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto. La he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. ¡Ay, papá, qué cursi! Si todos los días ves a mi mamá, no me interesa. Esa mirada, esos ojos, esa sonrisa, es la mujer que Dios me entregó para que yo me goce todos los días. Y cuando leo los poemas, mi corazón palpita por tu madre porque la amo. ¡Ay, qué cursi! ¡Qué cursi, mi papá! ¿Ah? ¿Por qué, hermanos míos? Porque no olvidemos que los planes de Dios es que tengamos sanos placeres. Porque Dios nos da, Dios lo permite. Y algún día Dios me va a quitar a mi mujer. Entonces, mientras la tengo que gozarme con ella, pues, ¿no? No voy a ver un poema y voy a estar pensando en otra mujer, ¿no? Tiene que venir a mi mente mi esposa, ¿no? ¡Ay, que ahora se ha vuelto huraña! Pero la chinita no siempre era huraña, ¿no? Era juguetona, ¿no? Pero, hermanos míos, por eso yo siempre a los jóvenes digo, no se casen si algo de la otra parte no les atrae. Porque, escúchenme, ¿ya? Cuando te enamoras de un hombre o una mujer y algo de esa mujer o ese hombre te apasiona o te gusta, así estemos viejitos, te sigue apasionando.
A veces hasta la ves y recuerdas, tu mente se va cuando era chiquilla, la cosa que hacía, porque la amas. ¿Ya, hermanos míos? Y tenemos que aprender a gozarnos con esa mujer y ese hombre que nos dio los jugos de su juventud. Vuelvo a repetir, placeres en este mundo sin dolo, no pecaminosos, disfrutes en la vida de diferentes sentidos, una rica comida, el leer un libro, estar jugueteando con los amigos, el deleitarme solo en mi mujer. Todo lo noble y todo lo puro no le molesta a Dios, por contrario le agrada. En el comentario homilético completo del predicador, que recopila enseñanzas de diversos autores de sana doctrina, se escribe así: hay una felicidad que surge naturalmente de las cosas de la vida. De eso estoy hablando. Pero también agrega, lo que sacamos de ellos, más allá de su rendimiento natural, solo resultará una porción amarga. Recordemos ya, si damos más pasos en esas alegrías, en esos placeres debajo del sol, vamos a terminar teniendo una cosecha amarga, por el que es sin medida malora las cenas, las risas, los deportes de los solteros, ¿ya? El que es sin medida malora la reunión romántica y sexual con su cónyuge, porque es sin medida. No debo ir más allá de lo que dice la moral, lo que dice la misericordia y lo que dice el orden de Dios, porque el que es sin medida quiere algo más de lo que la vida en forma natural, y Dios dice, esto es para ti. ¿Ya? El sin medida, en el dinero, en el amor, en el lor, a su intelecto, va a llegar a tener muchos problemas. El ser sin medida malogra, hermanos míos, lo que Dios ha proveído para nosotros. El apóstol Plan, busque 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Primera de Corintios. De hecho, que acá está hablando de cosas, alegrías y placeres sin dolo ni pecaminosos, ¿ah? ¿Ya? Miren lo que dice. Todas las cosas me son lícitas. ¿Ya? De hecho, que cosas que no son pecaminosas, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Repito, el ser sin medida termina malogrando los sanos placeres de la vida. ¿Ya? Robertson, comentarista bíblico citado en Comentarios Homiléticos Completos del Predicador, escribe así: los cristianos pueden tener gozo terrenal, que no haya sensaciones de remordimiento a medias, como si fueran alegrías robadas. Cristo no simpatizaba con ese tono mental que el frunce del ceño ante la felicidad humana. O sea, en la práctica, ¿han visto eso que son reilones, son juguetones y están... Hermano, Cristo no se enoja por eso. Cristo le puso chapa a sus discípulos. A uno le dijo Roquita, ¿no? A otro le dijo Pequeñito. A otro que lo vio que eran así, o sea, que eso eran bravo, le dijo, ahí están los hijos del trueno. O sea, Jesús no era una persona que estaba... Claro, por momentos tenía un sentido común, ¿no? Pero, hermanos míos, la alegría de la vida no tiene que molestarnos, hermanos míos. Si tú eres parco y te ha puesto un hermano alegre, déjalo que sea feliz con su broma sana, pues, ¿por qué te molesta? Y si el otro es parco, ¿por qué te molesta? No, porque él es así, pero él es así. Si así encuentra felicidad, tranquilidad, déjalo. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? ¿Acaso el Señor iba a detener el vuelo de las golondrinas? ¿Iba a silenciar el chorro alegre de un avecilla cuando canta? ¿Han visto cuando cantan los... ¿Qué? ¿Te molesta eso?
¿Te molesta que la gente sea alegre? A Dios no, porque está dentro del plan de Dios. Hay abundante espacio en el mundo para sanos placeres y ninguno para los excesos, ¿ya? A sonar tu guitarra, pues, ¿no? No te olvides que esa capacidad te la dio Dios. Recréate, pues. Compón sonetos para tu amada. Compón sonetos para tu amado. Pero entrégaselos en el tiempo del Señor. ¿Ya? ¿Me comprenden, no? O sea, todo lo podemos hacer. ¿Qué tiene de malo que hagas una canción para una mujer? ¿No? ¿Qué tiene de malo? Pero si eres creyente, no se lo entregues. Entrégaselo el día que tengan una amistad que vaya camino al matrimonio. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Pero al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Miren, con este respecto voy a decir bien franco, ¿ya? Cuando Nabucodonosor entra a Israel, en algún momento la Biblia hace ver de que Nabucodonosor está dentro de los planes de Dios. O sea, Nabucodonosor, con todo lo necio e impío que era, él estaba agradando a Dios. Y los reyes de Israel no. ¿Ya? Y todo lo que ellos amontonaron se lo dio a un extraño. Y usted dirá, pero ¿cómo hizo usted eso, pastor? Porque al final, ¿saben cómo terminó Nabucodonosor? ¿Se acuerdan, no? Toda la gloria y toda la honra es para Dios. ¿Ya? Y los reyes de Israel, R con R guitarra, R con R cajón, prefirieron que le saquen los ojos a reconocer la gloria y honra de Dios que Jeremías a diario les hablaba. Pero no hablemos de eso, ¿no? Dejemos eso de lado. Hablemos de la sabiduría, la ciencia y el gozo que Dios da. Será excelente influencia, hermanos míos, para los que nos rodean, que vivamos los placeres con sabiduría, con ciencia y gozo. Repito, sin excesos, guiándonos en los placeres de las manos de Dios. El comentarista homilético completo del predicador recopila lo que se obtiene por vivir los sanos placeres de la mano de Dios. Miren lo que dice. Ahí tenemos, primero, una satisfacción para el intelecto, sabiduría y conocimiento. Segundo, una satisfacción para los afectos, alegría, ¿ya? Y tercero, una satisfacción para la conciencia, porque sé que lo que estoy haciendo es bueno y mi conciencia está tranquila. ¿Ya? Y aclaro, hermanos míos, para redondar bien esta idea, ser piadoso no significa forzosamente ser adusto, ¿ya? Y por esto negar la alegría, la risa, las sonrisas, el placer. Ser pío, hermanos, ¿ya? Es no dar más pasos de lo que a Dios le agrada. ¿Ya? Aclaro esto, hermanos míos, porque es sumamente importante. El libre albedrío también es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Eso no significa que las personas tienen, hermanos, puedan hacer lo que quieren y no va a pesar nada, ¿no? Porque sabemos que, si bien es cierto, yo decido qué hacer, pero hay una ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Dios nunca ha pretendido robotizarnos, pero Él nos educa para que no seamos necios e impíos en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de accionar. Y hermanos, sabemos que hay un sinnúmero de filosofías humanas, de mercadotecnia, educativas, sociológicas, psicológicas, que apoyan nuestros deseos, nuestras metas particulares. Y qué bien, ¿no, hermanos míos? Pero tengan cuidado cuando cualquiera de esas recetas contienden con la palabra del Señor, porque no van a servir para llevarnos a una sana alegría,
ni a un buen placer. Por el contrario, cuando las pongamos en obra, hermanos míos, nos va a llevar a un vacío existencial, a aflicción espíritu, a una vida vacía, sin trascendencia en lo espiritual. Hermanos, no le dejemos engatusar por el pensar humano. El pensar humano que vale es aquel que no contradice lo que dice la palabra del Señor. Recuerden que el ser sin medida ante los placeres, incluyamos el filosofar incoherentemente sobre el futuro, dudando sobre la provisión divina, lo llevó a Salomón a aflicción espíritu y a males mayores. ¿Por qué a males mayores? Porque no solamente se afligió, sino que él no quiso cambiar su camino, lo cambió de viejo ya, cuando sus hijos ya estaban formados, cuando ya la había embarrado completamente. Y él, pese a que retornó al camino correcto, probablemente porque no sé exactamente cuándo murió Salomón, pero él vio las consecuencias de lo que él hizo. Y Dios lo perdonó, de hecho, porque si no lo hubiera perdonado, no le hubiera dado esa facilidad para escribir este libro. Pero hermanos míos, hay un sabor amargo cuando en el hoy no sabemos defender como hombres y como damas de Dios las alegrías y los placeres que Dios nos ha dado y que nos dice que son míos. Es mi placer filosofar, es mi placer intelectualmente prepararme, es mi placer hacer muchas cosas, pero si me aleja de los caminos de Dios, es un camino maldito. Porque no se olviden que el pensar influencia lo que ponemos en obra. Conclusiones. Varones que me escuchan, y me predico a mí mismo. Las advertencias escriturales están para nuestra enseñanza. A ninguno de nosotros nos es negado pensar, ni filosofar, ni adquirir sabiduría e inteligencia en cualquier manual del mundo, ¿ya? Pero si esto desborda la ciencia y sabiduría escritural, no solamente es peligroso, hermanos míos, es jugar con fuego. Y yo le aseguro, le firmo un certificado, se va a terminar quemando. Segundo, el dejarnos guiar por el Espíritu Santo no es opcional. Si deseamos tener un matrimonio que dé gloria a Dios y ser un buen testimonio en nuestra congregación, forzosamente tenemos que hacer lo que dice en el acápite tercero. Debemos cumplir el proceso educativo y funcional dictaminado por las Escrituras. ¿Y cuál es ese proceso educativo y funcional? El educativo, ser oidores, y el funcional, ser hacedores de la palabra del Señor, aunque sangren, hermanos míos, nuestros deseos y se encabrite el intelecto de nuestro engañoso corazón. Y cuarto, cualquier filosofar hueco nos va a alejar de la cosmología de vivir y honrar a Dios. Y repito, no piense, hermano mío, que no va a afectar a su familia. No lo piense ni por un momento. Y no piense que no va a afectar a la congregación que le abrió los brazos para formarlo correctamente para su vida. Tengamos cuidado, hermanos míos, porque no existe la casualidad, sí la causalidad, causa y efecto. Es una ley que Salomón no pudo escapar y nosotros tampoco. Hermanos míos, antes de guiarlos en una oración congregacional, permítame decirle una cosa. Yo puedo haber equivocado mucho en mi pasado, pero el pasado pisado, dejémoslo, es de hoy para adelante. El hoy, no el ayer cambia mi vida. El ayer y es el ayer. El hoy es fundamental, porque hoy decido arrepentirme. Hoy decido hacer las cosas mejor. Hoy decido formar mi futuro y el futuro de los míos. Inclinen su rostro, vamos a orar. No sé quién de ustedes desearía que orar por ustedes para que tengan fuerza. Cuando se dan cuenta, hermanos míos, que la filosofía de los hombres en cualquier rama le cuesta mucho alejarse de ello. Y hay veces le creen más a lo que dicen los hombres a lo que dice Dios.
¿Alguien desea que ore por él o por ella en este aspecto? Levante su mano, por favor. Dios te bendiga. Baje, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ahora, quiero hacer otra invitación. Puede hacer, hermano mío, que usted todavía no ha claudicado, pues encuentra difícil y está a punto de hacerlo. ¿Quiere que ore por usted? Hágame una señal. Levante su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Señor y Salvador. Señor, usted ha visto las manos levantadas. Señor, sabemos que la lucha no es fácil, Señor, porque nuestro intelecto es tan maravilloso, Señor. Somos hechura suya. Somos, Señor, lo más maravilloso que usted hizo en la creación, porque nos dio su imagen y semejanza, que nuestros primeros padres, Señor, aumentaron el pecado original. Pero seguimos siendo, Señor, semejanza de usted, Señor. Señor, y ese intelecto tan maravilloso, a veces nos engaña. Señor, ayúdenos, Señor, para que seamos tributarios de las Escrituras. Ayúdenos, Señor, para que lo poquito que sabemos, Señor, lo podamos poner en obra. Ayúdenos, papito lindo. No permita que nosotros recorremos el camino de Salomón, Señor, y terminemos malogrando, Señor, las sanas alegrías y los sanos placeres que usted ha puesto en el mundo, Señor. Porque sabemos que el mundo no solamente es aflicción, también sabemos que es para gozar. Ayúdenos, Padre. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo.